conozcan. No le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo ama A los niños por doquier. Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. ¿Qué pasa, Yunuen? Todavía no te terminas de arreglar. Ay, no, Jorge, es que qué ocurrencias de la hermana Laura que nos tenemos que disfrazar de los niños del mundo para festejar el Día del Niño. Ay, Yunuen, ¿pero por qué dices eso? Pues sí, es que mira, yo no tengo tiempo, aún ni siquiera termino de arreglarme. Pero bueno, ¿no sabes lo que dice la Biblia acerca de los niños? No, ¿qué dice? Fíjate, aquí en la Biblia, en Mateo 11:25, Jesús alaba a su Padre y Señor del cielo y de la tierra, y le dice que todas las cosas que Jesús haría por nosotros, las escondió de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién crees que se las reveló? ¿A los niños? Así es, se la reveló a los niños. Además, en el capítulo 21, en el versículo 16, dice: los principales sacerdotes y escribas le reprochaban a Jesús que la gente lo alabara, y él les contestó, muy sabio nuestro Señor Jesús: sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús les contestó con otra parte de la escritura que está en el Salmo 8, versículo 2: porque los niños fueron los primeros en reconocer al Mesías. Ellos se acercaban a Jesús en la entrada triunfal. ¿A dónde? ¿A Jerusalén? Pero no solo eso, sino que le alababan. Wow. Entonces, ¿ahora entiendes por qué los niños son tan importantes para Dios? Ay, creo que sí son muy importantes. Déjame apuro. Así es, pero si aún tenemos duda, lo vamos a ver y las vamos a despejar en la siguiente clase, que es muy interesante. Así que, comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día tan especial. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un texto nuevo. Nuestra Biblia, recuerden que se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuestro texto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. ¿Ya tienen todos su Biblia lista? Ok, vamos al libro de Marcos y es en el capítulo 10, versículo 14. Y nuestro texto dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo no permitían que los niños se acercaran a Jesús, les parecía como una falta de respeto. Pero ¿sabes? A Jesús le encanta que los niños le busquen. A Jesús le gusta que tú le busques, porque Él te ama, ¿sí? Entonces, vamos a aprender este texto, ¿sí? Todos juntos. 1, 2, 3. Dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Hola, espero que te encuentres muy bien en este día. ¿Qué tal estás celebrando el Día del Niño? Yo espero que por sobre todas las cosas hayas sido muy obediente en estos días y hayas recibido un buen regalo. Pero mira, quiero platicarte la historia de Jesús que se encuentra en los Evangelios. La palabra de Dios en Mateo 14, versículo 13, dice que Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Sabes por qué lo hizo? Él había tenido unos días de mucho trabajo. Él sanaba a la gente, les hablaba acerca de su reino y los discípulos también habían estado visitando algunos pueblos y estaban enseñando a la gente acerca de Jesús. Así que ellos necesitaban un tiempo solos para descansar, pero también para poder platicar acerca de las cosas que ellos habían hecho. Así que ellos decidieron, tomar una barca para poder platicar con Jesús y estar un tiempo a solas. Pero, ¿qué crees que pasó? La palabra de Dios continúa diciendo que cuando la gente oyó que Jesús se había subido a la barca con sus discípulos, le siguió a pie desde las ciudades. Y entonces, cuando Jesús ya había llegado al otro lado del lago, pues él vio a la gran multitud que se había reunido. Fíjate que entre esa gran multitud, pues estaban las señoras con sus hijos, había muchos niños, había muchachos, había jóvenes, mujeres, hombres. Muchos habían seguido a Jesús porque querían seguir escuchando de lo que él les platicaba. Pues dice la palabra de Dios que cuando anochecía, dice en el versículo 15 de Mateo 14, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero, ¿qué crees que les contestó Jesús? No, la gente no se tiene por qué ir. Jesús siempre tiene compasión de nosotros. Él nos ve y Él siente nuestra necesidad. Así que Él sabía que toda esa gente posiblemente no tenía dinero para poder ir a las aldeas y comprar algo de alimento. Además, ya era muy noche y posiblemente todas las tiendas ya estaban cerradas y ya no iban a encontrar alimento. Así que les dijo a sus discípulos: no, la gente no se tiene por qué ir. Ustedes les deben de dar de comer. ¿Te imaginas que de repente a tu casa llegaran 100 gentes y tu mamá les tuviera que dar de comer? Y cuando abriera tu mamá el refrigerador, se diera cuenta que tenía a lo mejor 2 huevos y un poco de jamón y un poco de tortillas, o tal vez ni siquiera nada. Los discípulos estaban en esa situación. Ellos se dieron cuenta que no tenían nada de comer para poder darles a tanta gente. Entonces, Dios sabía, o más bien Jesús sabía, del poder de su Padre, del poder de Dios. Y por eso Él les dijo: ustedes denles de comer. Entonces, uno de sus discípulos, eso lo vemos en otro evangelio, en el evangelio de Juan capítulo 6, dice que uno de sus discípulos, que se llamaba Felipe, le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el mismo Felipe le dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Pero qué crees? Otro de los discípulos había visto por ahí entre la multitud a un niño, sí, un jovencito, que dice que traía 5 panes de cebada
y 2 pececillos. Pero ese discípulo, que era el hermano de Pedro y se llamaba Andrés, dijo: ¿pero qué son estos 5 panes y estos 2 pececillos para alimentar a tanta gente? Pero Jesús le dijo: a ver, tráeme a ese muchachito. Ese muchachito se presentó ante Jesús. ¡Qué emoción! Imagínate que entre tanta gente que había ahí, ese muchachito se presentó delante de Jesús con su canasta donde tenía sus 5 panes y sus 2 pececillos. Tal vez su mamá se los había preparado para que él pudiera tener algo que comer. Pero él, muy contento, se presentó ante Jesús y le dio lo que tenía. Jesús les dijo a sus discípulos: recuesten a la gente de 50 en 50. Imagínate, eran tantos, pero así podían tener control de toda la gente que había. La gente comenzó a recostarse de 50 en 50 y Jesús, dice la palabra, que tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Te imaginas? Cuando Jesús levantó esos 5 panes y esos 2 pececillos al cielo, Él estaba pidiendo a su Padre que Él los bendijera. ¿Y qué crees que pasó? Dios escuchó la oración de su Hijo Jesús. Dios siempre escucha nuestras oraciones. A veces podemos pensar que somos tan pequeñitos que Jesús no se da cuenta de lo que nos pasa. Pero ¿qué crees? Él se da cuenta de todo lo que te pasa. Y tú puedes tener la confianza de ir a Dios y decirle lo que sientes, porque Él te escucha. Bueno, pues la palabra de Dios continúa diciendo que cuando ellos estaban ya recostados, toda la gente, los discípulos comenzaron a repartirles el alimento que Dios ya había multiplicado. Sí, fíjate que cuando ellos, dice que comieron todos. ¿Y cuántos hombres crees que había? En Mateo 14 dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Alguna vez has visto tanta gente? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué increíble! Pero no solo eso. Dice que todavía sobró. ¿Te imaginas? De 5 panes y 2 pececillos alimentar a más de 5,000 personas y que todavía sobrara. Bueno, pues dice que ellos recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Imagínate, la gente comió y aún así sobraron 12 cestas. 12 cestas llenas que llenaron con lo que había sobrado. Yo no sé si alguna vez has experimentado eso, pero ¿qué crees? Que yo sí he experimentado que algunas veces cuando he compartido de lo que tengo, de repente parece que hay más y más y más. Dios siempre nos bendice. Pues fíjate que esta historia increíble nos muestra la importancia de que nosotros como personas debemos darle todo lo que tenemos a Jesús. Pero en esta ocasión, el personaje principal fue un muchachito como tú. La Biblia no dice cuántos años tenía. La Biblia solo dice que era un jovencito. Y tal vez este jovencito tenía tu edad, 10, 11, 12, o quizá tenía menos, como tú, 8, 7, 6, 5. Los años que él hubiera tenido, pero no importaban,
porque Jesús lo utilizó. Esto nos habla acerca de lo importante que es que tú como niño le des a Jesús todo lo que tienes. Y tal vez tú me digas, hermana Laura, yo no tengo 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué crees? Que tienes 2 manos y estas 2 manos tienen 5 dedos cada una. Es decir, que tú tienes 2 manos y 10 dedos con los cuales puedes ayudar. Ayudar a levantar las cosas de la mesa, ayudar a barrer a mamá en la casa, ¿verdad? Ayudar a barrer la casa, ayudar a transportar cosas de un lugar a otro, ayudar a alguien cuando no puede caminar, lo puedes sostener de su brazo y ayudarlo a caminar. Nuestras manos son muy importantes, así que si tú tienes estas 2 manos, tú puedes ayudar. Pero también tienes 2 pies y esos pies también tienen 5 dedos. Y con esos pies tú puedes caminar hacia la obediencia. Tú puedes, cuando tu mamá te llame, rápidamente levantarte y caminar e ir hasta donde está tu mamá y decirle, mamá, ¿qué quieres? Porque a veces las mamás nos la pasamos gritando tantas veces y los niños dicen, ya voy, pero se quedan ahí sentados jugando con su videojuego o chateando o leyendo su historia favorita. Pero si tú tienes esos 2 pies, rápidamente, sé presto para cuando mamá te llame y camina. En este momento no podemos ir a la iglesia, porque esa sería otra forma que tú utilizaras tus pies, caminar para ir a la iglesia. Pero en cuanto podamos regresar a la iglesia, recuerda que tienes esos 2 pies para poder caminar. Para hacer mandados, para sacar la basura. ¿Y qué otra cosa tienes? Claro, tienes 2 ojos. 2 ojos para ver cosas buenas. A veces nos pasamos mucho tiempo viendo cosas que no son buenas. Nos pasamos mucho tiempo viendo programas que no nos convienen. Estamos ahí todo el tiempo con los videojuegos y algunas veces esos videojuegos son de violencia. Y a Dios no le agradan esas cosas. Así que tú tienes que tener cuidado qué están viendo tus ojos. También tienes 2 orejas. 2 orejas para escuchar la palabra de Dios, para escuchar cuando alguien te llame la atención, para escuchar cuando alguien quiera enseñarte. Es muy importante que tú pongas atención con tus orejas. ¿Sí? Y así es, también tienes unos labios. No tenemos 2 labios o 5 labios, tenemos una sola boca y con esta boca nosotros podemos alabar a Dios. Tu boca debe abrirse en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo tiempo para agradecer a Dios todo lo que tienes. Esta boca también se tiene que abrir para decir cosas buenas a la gente, para que no insultemos, sino digamos cosas amables. Esta boca se tiene que abrir también para que otros escuchen de Jesús, para que tú les platiques lo bueno que ha sido Jesús y cómo hace muchos años Él utilizó a un niñito para poder alimentar a 5,000 personas. Tú puedes platicar todas esas historias, todas las historias que has escuchado los domingos en las clases, las puedes platicar a tus amigos. Y sí, es cierto, no los podemos ver ahorita nuestros amigos, pero podemos hacerles una llamada telefónica, podemos mandarles un mensajito y decirles acerca de Jesús. Así que tú ya sabes todo lo que tienes y lo puedes poner a la disposición de Jesús. Yo espero que así como este jovencito no se quedó con sus panes y sus pececillos para él solo, sino que los ofreció a Jesús para que Jesús hiciera grandes cosas, así tú ofrezcas tu vida a Jesús para que Él haga grandes cosas en tu vida. Vamos a orar, ¿sí? Ahí donde estás,
te voy a pedir que te pongas de pie para que tú le digas al Señor Jesús: aquí estoy, Señor Jesús, aquí está mi vida, te la quiero entregar para que tú hagas con mis manos, con mis pies, con mis ojos, con mis orejas, con mi boca, lo que tú quieras. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en este día nos presentamos delante de ti y primeramente queremos agradecerte por tus bondades infinitas mostradas a nuestra vida. Y en este día queremos decirte que aquí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, para que tú lo ocupes. Queremos ser obedientes, queremos ser atentos a tu palabra, queremos hablarles a otros acerca de ti, de todas las maravillas, de cómo sanaste a enfermos, de cómo diste la vista a los ciegos, pero sobre todo de ese amor infinito que te llevó a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, y por esa obra hemos podido ser salvos. Ayúdanos a que podamos contarles a otros acerca de ti, Jesús. Aquí estoy en este día ofreciendo mi vida para que tú la tomes. Gracias porque me has permitido escuchar esta clase en la que podemos entender que tú utilizas, no importa si somos chiquitos o si somos muy grandes, tú utilizas a todo aquel que dispone a entregar su vida a ti. Gracias por estos momentos. Amén. Que el Señor te bendiga. Me dio mucho gusto compartir contigo esta palabra. En verdad, Jorge, que nuestro Dios es muy sabio. Él no hace acepción de personas, ¿verdad? No, Él no hace excepción de nada, nos acepta a todos y nos ama a todos por igual. Por eso cuando Jesús anduvo entre nosotros en la tierra, Él dejaba que se acercaran los niños. ¿Para qué? Para bendecirlos. Fue un acto de amor también increíble para ellos. Claro, por eso en estos tiempos nosotros, los padres de familia, los maestros y los adultos en general, debemos hablarle a los niños de la palabra de Dios para que ellos sean sus hijos, le amen y le obedezcan. Así es, y bueno, ya que entendimos la importancia de los niños, no nos queda más que decirles ¡Feliz Día del Niño! A continuación, un mensaje de tu pastor, el hermano Víctor Láscari. Hola niños de la congregación de Alfa y Omega en Villa de las Flores, les saludo con mucho cariño, extrañando verles correr por el patio de la iglesia y me imagino que ustedes también estarán extrañando eso. Quiero leerles una porción de la escritura que está en el profeta Zacarías, en el capítulo 8 y en el versículo 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Aquí está hablando el profeta Zacarías de una futura restauración de la ciudad de Jerusalén, pero lo importante es cómo el Señor, dentro de los planes que tiene de restauración, de salvación para toda la humanidad, para todas las personas, dentro de esas personas que a Él le interesa mucho salvar, cuidar, suplir todas sus necesidades, están los niños. Dentro de muchas necesidades, quizá muy grandes, que podría haber en aquella futura ciudad restaurada, el Señor se preocupa y dice: las calles estarán llenas de niños y niñas que juegan. El Señor ama a los niños. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que llevamos un tiempo confinados en nuestra casa, quizá están ustedes extrañando muchos juegos, y fíjense cómo a nuestro Dios, nuestro Señor, le interesa tanto, le interesan tanto ustedes, que aún por sus juegos se preocupan. A veces nosotros los adultos pensamos que llegamos a pensar, ¿verdad? Porque nos olvidamos de aquel tiempo en que nosotros éramos niños y que nos encantaba estar jugando. Pensamos que los juegos de los niños, llegamos a pensar eso, que son una pérdida de tiempo, pero no, el Señor
dice aquí que dentro de las cosas que Él desea y lo que Él hará cuando Él venga y reine sobre esta tierra, será que las calles sean seguras. Aún ahorita, aunque no estemos confinados, nuestras calles no son seguras para que los niños jueguen. Pero el Señor es el deseo de su corazón. Y yo quiero decirles que así como el Señor les ama y se preocupa por ustedes, sus padres también se preocupan mucho con ustedes, les aman profundamente, les darán siempre los mejores consejos y la mejor seguridad, la mayor felicidad para ustedes será estar sujetos a sus padres y obedecerles. Y decirles que también toda la iglesia, en lo personal, y todos los hermanos les amamos y que queremos su seguridad y su felicidad. Que Dios les bendiga mucho en este día, en su día del niño. Les queremos mucho, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Que Dios les bendiga, bendiga y que pasen un día muy feliz. Hasta luego.